Pocas cosas en el mundo son tan valiosas en la ciencia y tan temidas en la escuela como la tabla periódica. Platino, oro, mercurio. Talio, sigue Talio, niño tonto. La tabla fue creada en 1869 por el ruso Dmitri Mendeleev, quien nació en una familia muy pobre de Siberia. Su padre murió cuando Mendeleev apenas tenía 13 años y la fábrica de vidrio de la que se mantenía toda la familia se incendió. Se incendió, ¿no? Se incendió. Ay, se fue. Bueno, ahí está. No digo, bueno, vamos a continuar entonces. Nos está hablando de Mendeleev. Es muy importante hablar de él, es la base de todo, ¿no? Desde la madre Rusia. La tabla periódica. Pocas cosas en el mundo son tan valiosas en la ciencia y tan temidas en la escuela como la tabla periódica. Platino, oro, mercurio. Talio, sigue Talio, niño tonto. La tabla fue creada en 1869 por el ruso Dmitri Mendeleev, quien nació en una familia muy pobre de Siberia. Su padre murió cuando Mendeleev apenas tenía 13 años y la fábrica de vidrio de la que se mantenía toda la familia se incendió. Sí, estos rusos nunca tienen historias felices, pero la madre de Mendeleev sabía que su hijo era un genio, así que invirtió en él todas sus esperanzas y se lo llevó a la Universidad de San Petersburgo, dejando atrás a sus otros 17 hijos. Mami no va a volver, ¿cierto? Mendeleev fue aceptado en la universidad y desde entonces se convirtió en un gran científico. Su amor era la química y su pasión los elementos. Por años intentó ordenarlos en una tabla de manera lógica, tomando en cuenta el número atómico, la reactividad y otras cosas científicas. Todo sea por la ciencia. Pero aunque Mendeleev conocía perfectamente los elementos, siempre quedaban espacios vacíos que hacían la tabla imperfecta. Entonces se le ocurrió. No es que yo esté mal, es que faltan elementos. Así que Mendeleev empezó a predecir la existencia de elementos desconocidos. Diseñó una tabla que contenía los 60 elementos conocidos hasta entonces y más de una decena de espacios con elementos inventados. Lo increíble es que acertó. Mejor que Nostradamus. Después de su muerte se fueron descubriendo nuevos elementos y todos correspondían a algunos de los espacios que predijo Mendeleev. Así que su tabla se convirtió en la más acertada hasta la fecha y la más usada por toda la comunidad científica del mundo. Tan grande fue su aportación que en 1955 uno de los nuevos elementos fue nombrado en su honor. Einstenio, fermio y... Es Mendeleev, niño tonto. ¿Qué les enseñan estos días? Así es que hemos visto la tabla periódica. Considera el padre de la tabla periódica. Enseñó. Ahora sí, la tabla de Mendeleev. Entonces estamos aquí. La tabla periódica de Mendeleev es la base de todo. Es considerado el padre de la tabla periódica, es el primero en ordenar a los elementos en filas y columnas. Es considerado por el padre de la tabla periódica. Tenemos acá todos los elementos representativos, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, ¿no? Entonces en el 1A tenemos acá hidrógeno, litio y sodio. En el 2A están berilio, magnesio, 3A, boro y aluminio. En 4A, carbono y silicio. En 5A, nitrógeno y fósforo. En el 6A, oxígeno y azufre. En el 7A, flúor y cloro. En el 8A, helio. La tabla periódica actual se dio en 1913. Henry Moseley, al realizar experimentos con los rayos X, descubrió las características de los elementos. Y vemos que ellos dependen del número atómico y estableció la ley periódica, no como el número de masa que antes se pensaba. Ahora, el diseño de la tabla periódica actual la dio, ¿quién? Alfred Werner, quien diseñó la tabla periódica actual con 18 columnas. Son 16 grupos, 8 grupos A y 8 grupos B, ¿no? Y 7 periodos, de acuerdo al número atómico Z. El Z hemos visto que nos determina la ubicación de un elemento en la tabla periódica. Bien, esta es la tabla periódica, en las cuales estamos viendo que todo lo que es, los no metales son de color, ¿no?
lila, medio morado, acá está, no metales. Los rojos son metales alcalinos, los que son medio caqui, digamos, metales alcalinos térreos, los que son medio turquesados, metales de transición, halógenos, ¿no? Halógenos son este acá, todo lo que es el 7A, gases nobles, los plomitos que están por acá, ¿no? Los metaloides, ¿no? Estos de acá son los que tienen doble conducta, se comportan como metal y como no metal, metal en caliente y no metal en frío, ¿no? Y los, no, los que son después de la transición también tenemos lantánidos actínidos, ¿no? Pero si hablamos de dos grandes grupos, diríamos metales y no metales. Los metales, ¿no? Son desde el 1A hasta acá. Si te das cuenta, son un montón los metales, y los no metales son este grupito, ¿no? Pequeño, ¿no? Bien, vamos a hablar algo más. Ay, me pasé al otro tema. Ay, es muy rápido este el mouse, pero vamos a el 8 de que quiero hablar. Entonces, el nombre del científico que ordena los elementos de 3 en 3. Las tríadas de quién? De Dobereiner. Las tríadas de Dobereiner. ¿Sí? Las tríadas de Dobereiner. Ya está. 7 en 7. Las octavas de Newland. Las octavas de Newland. El padre de la tabla es Mendeleevo, ¿no? Ya está. A ver. Dobereiner agrupa los eventos de 3 en 3 de acuerdo a sus características, lo denomina triadas. Triadas. Acá. Triadas. ¿Ya listo? El que elaboró la ley periódica de los elementos fue Moseley. Moseley dio la ley, ¿no? Moseley. Ya. Sí. Disculpa si está un poco rara la grabación, sabes que el mouse no me está ayudando, pero ahí si alguien quiere repasar, ¿no? Ahora, la ley periódica de los elementos estableció realizando experimentos con rayos X. Con rayos X. Voy a ver si puedo hacer una grabación aparte, sin que haya tanto problema como hemos tenido, pero ya está, ¿no? Según la ley periódica de los elementos químicos, las propiedades van de acuerdo con el número atómico. El número atómico. Werner diseña la tabla periódica actual. Bien. Ordenó los elementos en grupos de 7. Las octavas de Newland en grupos de 3 en 3. De 3. Ajá. Bien. Eso es hasta aquí.